reparto de África, cuál fue el objetivo de esta invasión territorial, por qué se dividió el continente africano y qué puntos se establecieron durante la conferencia de Berlín. ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Alguna vez se han preguntado qué es el nuevo colonialismo? ¿Cómo es que este se aplicó en el reparto de África? ¿Y cómo es que Europa buscaba dominar y colonizar todo el continente africano? ¿Te gustaría saber cuál fue la conferencia que marcaría el futuro del continente africano? ¿Y cuáles serían las motivaciones de los países del viejo continente en esa carrera imperialista? ¿Qué es el nacionalismo y cuál fue su proyección imperialista? Sigan viendo para descubrirlo. A partir de 1870, las expediciones se multiplicaron y potencias europeas se lanzaron a una intensa carrera de conquista y colonización de territorio. Los británicos deseaban establecer un imperio de norte a sur vertebrado por el ferrocarril, el Cairo, el Cabo, dominando a su vez la fachada oriental del continente con vistas a controlar el Océano Índico. Durante la conferencia de Berlín, los países acordaron lo que es el libre tránsito marítimo y fluvial en los ríos del Congo y Níger. Asimismo, se establecería la cuenca del río Congo como zona neutral y de libre comercio. También se regularon los parámetros para la conquista y anexión de las tierras hacia los imperios. La ocupación debía comenzar desde las costas al interior. De manera adicional, se prohibió la esclavitud y la trata de personas, aunque esto no pudo evitar la explotación laboral. Muchos pueblos indígenas fueron obligados a trabajo forzado y fueron víctimas de genocidio. Para el reparto de África, continuando con los actores involucrados, la tensión generada dio pie a una solución negociada a la crisis, por lo que fue organizada una conferencia. Esta se inauguró el 15 de noviembre de 1884 y continuó hasta su cierre el 26 de febrero de 1885. Dicha conferencia fue representada por el canciller Otto von Bismarck, al igual que se convocaron a 12 países europeos más el Imperio Turco y los Estados Unidos, aunque algunos de estos no tenían intereses en África, los cuales fueron el Imperio Austrohúngaro, los Países Bajos, el Reino de Dinamarca, los Estados Unidos, el Imperio Ruso y la unión entre Suecia y Noruega. Por otra parte, los países que sí estaban interesados en África fueron el Reino de Bélgica, el Imperio Alemán, el Reino de España, la República Francesa, el Imperio Otomano, el Reino de Italia, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda y el Reino de Portugal. En esta conferencia se buscaba un reconocimiento internacional hacia los resultados, aunque excepcionalmente los Estados Unidos se reservaron el derecho a rechazar o a aceptar las conclusiones de la conferencia. Y por último, cabe mencionar que ningún estado africano estaba representado. El nuevo colonialismo. Primero, considero pertinente que se debe hacer un repaso de lo que es el colonialismo como tal, ya que primeramente se entiende que el colonialismo es un método económico y político que data desde siglos atrás, el cual consta de que un país domina a otro y establece una colonia en dicho territorio, en la cual pues usualmente se aprovecha tanto de sus recursos, de su población y de la riqueza que éste pueda tener. En cuanto al proceso
como tal de la colonización de un territorio normalmente se da debido a un conflicto armado entre ambos territorios, en el cual el país, llámese potencia, llámese dominante, termina con la victoria derrotando al otro territorio e implantando una colonia en dicho territorio. De esta forma, ahora sí, ya podemos hablar de lo que es el nuevo colonialismo como tal, ya que con el nuevo colonialismo hacemos referencia a la colonización de los países del continente africano por parte de algunos países europeos, tales como Bélgica y Alemania, también de parte de potencias tales como Inglaterra y Francia. Para entender el porqué del nuevo colonialismo en África, tenemos que partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ya que es en esta época en que Europa gozaba de una amplia prosperidad y desarrollo en todos los sentidos, mayormente gracias al amplio desarrollo de la industria dentro del continente, que ayudaron de gran manera al desarrollo económico que iba acorde al crecimiento exponencial de la época. Sin embargo, de esta forma también surgieron mayores necesidades por parte de los países, como lo pueden ser las materias primas necesarias para las industrias, al igual que la mano de obra barata para estas mismas. De igual forma, los estados se vieron amenazados de cierta forma por diversos problemas nuevos en las sociedades, tales como la sobrepoblación, que en esto se suma la amplia brecha que había entre élites y pobres, ya que si bien es cierto el continente atravesaba por un gran desarrollo, este no era igual entre todas las clases sociales. También se le debe sumar el deseo de los estados para seguir creciendo y seguir expandiéndose, lo cual se derivaría en un nuevo movimiento expansionista de varios países europeos hacia el continente de África, el cual, debemos recordar, ya había sido testigo de algunas colonizaciones, tales como las que se dieron por parte de países europeos, como lo son Portugal, España, Francia, entre otros. Sin embargo, a su vez, la gran mayoría del continente africano no había sido explorado y, más importante, no había sido explotado sus recursos naturales, lo cual obviamente generó un gran interés por parte de las potencias europeas dentro del continente. Y de esta forma se daría paso a una progresiva colonización en el continente africano, que a su vez daría paso a eventos como lo son el Congreso de Berlín por parte de los países con colonias en el continente y por otros que también tenían intereses dentro del continente africano, por lo anteriormente mencionado, y que posteriormente terminaría con el reparto de los territorios, tal como había dicho, el progresivo reparto de África. Hacia 1880, cuando se desataba el conflicto entre las naciones imperialistas por el reparto de África, o para ser más precisos, por completar el reparto, ya que Inglaterra y Francia habían comenzado hace tiempo atrás. La ocupación de estos territorios dieron cabida a continuos conflictos y enfrentamientos, como el de Inglaterra y Francia por Egipto, o el de Francia e Italia por Túnez. Pero estas primeras ocupaciones se ubicaron en la zona costera del continente africano, ya que en principio se interesaron por el comercio de esclavos y en ruta hacia el continente americano. Sin embargo, con la explotación de la revolución industrial en el continente europeo,
empiezan también a interesarse por la búsqueda de recursos naturales y se dieron cuenta que el continente africano era rico en estos recursos, por lo cual empezaron expediciones por medio de los ríos internos de este continente. Los ingleses por medio del río Níger, los franceses por medio del río Senegal y los belgas por medio del río Congo. Con estas expediciones renacerían las rivalidades europeas, con los británicos queriendo conquistar de norte a sur, los franceses de este a oeste. Las colonias que ya estaban instauradas de los demás países provocarían el escenario ideal para un futuro conflicto. Por eso no fue hasta el 15 de noviembre de 1884 cuando Otto von Bismarck convoca a esta conferencia celebrada en Alemania para darle solución a este inconveniente que estaba apenas empezando. ¿Cuáles fueron los principales objetivos de la conferencia de Berlín? ¿En verdad se alcanzaron? Pues si bien es cierto, la conferencia no estableció fronteras ni procedió a repartos, pero sirvió para poder establecer las reglas del juego que guiaron el comportamiento de las potencias coloniales para llegar a acuerdos mucho más claros sobre la ocupación de estos territorios por medio de tratados entre dichas naciones. Pero ¿cuáles eran los principales objetivos de la conferencia? El libre comercio en territorios africanos, el fin del comercio de esclavos, la libre navegación y la ocupación de territorios neutros que llevarían a la repartición de este continente, el cual estará abordando en unos momentos mi compañero. La normativa para la conquista de las tierras. Si bien se acordó que la porción de tierra pertenecería al que la ocupara primero, este debía probar la productividad de la misma, es decir, para que un Estado europeo pudiera establecer la soberanía del nuevo territorio, debía pactar un acuerdo con la población local. También comprobar que existían actos efectivos de administración o militares. El objetivo de este acuerdo era evitar lo que es la ocupación de tierra sin presencia del país europeo que lo tomó, lo que dio pie a una lluvia de misiones diplomáticas, comerciales y militares hacia ese continente por parte de los países interesados. La Conferencia de Berlín no solo resolvió los problemas de conquista de África, sin embargo, estableció una base para organizar la apropiación de las tierras e impulsó la colonización en ese territorio. Además, se reconoce su buena intención al prohibir la esclavitud y el tráfico de personas. Conocer lo que es la historia y los hechos puntuales supone que deberíamos de entender muchas cosas que pasan en nuestro día a día. Uno de esos ejemplos es el reparto de África y la Conferencia de Berlín. En la ciudad de Berlín se reunieron lo que son 7 países europeos: Francia, España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia y Bélgica. Entre 1884 y 1885, estas potencias se repartieron casi todo el territorio africano, es decir, un grupo de europeos se dividió el continente sin tener en cuenta ni siquiera la opinión de los habitantes y de los pueblos que existían ahí. Antes del reparto existían 2 estados independientes y estables. Uno de ellos era Liberia, que había sido colonia de Estados Unidos y tenía casi medio siglo de independencia, y otro era Abisinia, o también llamado Etiopía. Durante la Conferencia de Berlín se respetó la independencia de Liberia, pero no la de Abisinia, quedando planteado que quedaría en manos de Italia, pero los etíopes se mantuvieron firmes ante esto. De esta forma quedó dividido así: Francia con Argelia, Túnez, una parte de Marruecos, grandes regiones de África Occidental francesa, África Ecuatorial francesa, Djibouti, Madagascar, Islas Comoras. El Reino Unido quedó con Egipto, Sudán, África Oriental Británica, Somalia, Rodesia del Norte y del Sur, Nigeria, Mauricio y las actuales Sierra Leona, Gambia, Ghana, Botsuana, Sudáfrica y Malaui.
España, que ya tenía menos colonias, se quedó con parte del actual Marruecos y Sahara Occidental, además de Guinea Ecuatorial. Portugal, por su parte, controló las actuales Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Alemania llegó al continente dividido en 3 grandes regiones: occidental, oriental y sudeste. Incluía grandes países como Camerún, Namibia, Tanzania y una parte de Nigeria. Italia se quedó con las actuales Libia, Somalia y Eritrea. Y finalmente, Bélgica se quedó con una gran región al centro del continente, el Congo belga. Importante mencionar que el nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que básicamente se trata en un nivel superior de conciencia e identificación con la realidad y la historia de una nación, al igual que fundamenta sus ideas principalmente en la creencia de que existen ciertas características comunes a una comunidad nacional o supranacional, debido a lo cual se propone legitimarlas y moldearlas políticamente. Ahora bien, la proyección imperialista en el reparto de África, a medida que avanzaba la expansión colonial, se produjeron diversas disputas entre las potencias imperialistas en su intento por el control territorial, política y militarmente. Las áreas de África, Asia y Oceanía en esta conferencia supusieron un intento de suavizar por la vía diplomática las diferencias que entrañaban la competencia imperialista en dicho continente. Tras la reunión, esta pretendía sustentar dichas competencias. La pretensión del canciller Bismarck de hacer de Alemania una potencia imperialista. Alemania había llegado con retraso al reparto colonial y deseaba ostentar una posición internacional acorde a su potencial económico y político. Después de estudiar lo que hemos abordado, es importante considerar cuál es la relevancia de estas temáticas para el estudio de la historia de las relaciones internacionales y así entender la actualidad y realidad de este continente. Las temáticas aquí abordadas han pasado a la historia como los actos puntuales encargados de la configuración actual del continente africano. El impacto social de este continente y su posición en el ámbito internacional, debido a la conferencia a la cual no asistió ningún africano, transformarían el mapa de este territorio en piezas arbitrarias de los imperios. El futuro de todo un continente quedó diseñado por los representantes de Estado provenientes de Europa, con el objetivo de promover el expansionismo ordenado de estos imperios y reducir las tensiones de ese continente que se debatía entre el desarrollo industrial y el proteccionismo nacionalista. Si bien el llamado a la conferencia tuvo una pantalla formal que disimuló el voraz apetito por repartirse el botín, se sabe que en esta carrera por África nadie quiso perderse su boleto, lo que significó para las relaciones internacionales la clara realidad del juego de suma cero, en donde habría una porción del pastel para todos, menos para sus propios habitantes. Pero hasta hoy, las fronteras heredadas de la época colonial, a excepción de casos muy puntuales, poco se ha modificado su forma geométrica y casi perfecta de las actuales fronteras, que pareciesen trazadas con regla a voluntad de sus conquistadores, que dividieron el espacio sin consentimiento de sus habitantes, siendo este el comienzo de la realidad tan heterogénea de este gran continente, razones por las cuales hasta hoy en día sigue siendo un territorio de continuos conflictos.